La cooperativa se llama San Felipe y Naturaleza. Nos dedicamos al ecoturismo y entre las actividades que hacemos pesca deportiva, el paseo a la isla Cerritos y al cenote Cabulá. Contamos con permisos para hacer los servicios. Las lanchas cuentan con chalecos, radios. Estamos en la NON 09 como guías federales. Sobre todo mucha tranquilidad, que mucha gente nos los manifiesta cuando viene, nos dice, hay mucha paz en el lugar. Atractivos turísticos tenemos lo que son nuestras playas, la amabilidad de nuestra gente, la comida que es muy típica en la zona. Contamos con algunos platillos muy especiales de marisco aquí en la zona. Mire, tenemos lo que es en el celular, tenemos el 986-105-9737, que está a mi nombre, y tenemos también el correo electrónico peterfigueroacoral@gmail.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry, soy guía aquí en Los Lagartos, vivo en la Reserva Bioferría Lagartos, donde hacemos tours en la cooperativa que se llama Petentucha, con el avistamiento del flamenco rosa. El tour consiste, es un paseo en lancha que tarda aproximadamente de hora y media a 2 horas. Es un tour que visita los manglares, se ve mucha variedad de aves. Para los amantes de las aves, hay más de 300 aves para visitar. La gente que quiere ver birdwatching es el mejor lugar para ver aves. Les invito a que vengan a conocer Los Lagartos. En especial van a ver el flamenco rosa americano. Luego de ver el flamenco rosa, llegamos a las salineras, que es una montaña de sal, una fábrica donde uno puede flotar como el mar muerto, que es 10 veces más salada que el mar, ese lugar. La gente viene para que se experimente la sensación como flota. Seguidamente después de nadar, sale después en la orilla y se saca un barro, que se llama el baño maya. Es un barro que deja suave y lisa la piel. Es un exfoliante natural. Deja la piel suave y lista como pompas de bebé. ¿Y qué más? Pues Los Lagartos es una experiencia única y les invito a conocer aquí Los Lagartos. Es un paraíso. La playa, que es hermosa. Hay un rompeolas que la deja estar tranquila. No hay muchas olas para los niños. Y en los meses de julio y agosto es un paraíso para visitar con la familia.